Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre las principales características de las instituciones políticas y jurídicas de la muerte de Alejandro Severo a la de Justiniano. Para eso se nos pidió realizar un video donde vamos a hablar sobre las definiciones, características y objetivos como grupo al momento de resolver este taller. Para eso vamos a trabajar con los siguientes compañeros: Billy Bondi, Yacir Álvarez, César Loor, Melanie Castro, Cristóbal Escobar y quienes habla, Abel Fuentes. Antes de hablar es bueno ponernos en contexto acerca de la historia del derecho romano. Y podemos definir que el derecho romano son las normas y leyes jurídicas que fueron aplicadas a los ciudadanos desde la fundación de Roma en el 753 a.C. hasta mediados del siglo VI después de Cristo, cuando el emperador Justiniano I reunió todas las compilaciones jurídicas previas en un solo ordenamiento jurídico llamado Corpus Iuris Civilis. Y ya que vamos a hablar de Alejandro Severo, es importante que conozcamos un poco acerca de él. Alejandro Severo sirvió como emperador romano desde el 222 después de Cristo hasta su prematura muerte en el 235 después de Cristo. A instancias de su madre, tía y abuela, el emperador Heliogábalo nombró a su primo Alexiano, el futuro Alejandro Severo, como su heredero en el verano del 221 después de Cristo. Después de darse cuenta de las posibles consecuencias de sus actos, planeó la ejecución del joven César. Desafortunadamente para Heliogabalio, la fortuna se volvería en su contra cuando en lugar de matar al joven Alexiano, él y su madre encontrarían sus muertes a manos de la Guardia Pretoriana. El 11 de marzo, algunos dicen el 3, del 222 después de Cristo. El Senado romano dio la bienvenida al joven de 13 años como el nuevo gobernante imperial. Para hablar sobre el siguiente tema, invitamos al compañero Billy Bondi. ¿Qué pasó después de la muerte de Alejandro Severo? Después de la muerte de Alejandro Severo comienza el periodo del Bajo Imperio que se extiende hasta el reinado de Justiniano. Las guerras civiles, las luchas de los pretendientes al trono, las invasiones de los bárbaros, acaban poco a poco la completa organización de la sociedad romana. Durante 3 siglos se sucedieron múltiples emperadores. Algunos por su habilidad y firmeza detuvieron la lenta pero firme decadencia en la que terminó cayendo el derecho romano y le dieron en algún momento su apariencia de solidez. El Bajo Imperio. El Bajo Imperio romano es el periodo histórico que se extiende desde el ascenso de Diocleciano al poder en el 284 hasta el Imperio romano en Occidente en el 476. Podemos mencionar también las guerras civiles que acontecieron en ese momento, como la batalla de Milas, la batalla de Tyndaris, la batalla de Drépano y la batalla de las Islas Egadas en el 241 a.C. Las invasiones de los bárbaros también podemos mencionarlas como el conjunto de migraciones masivas que se desarrollaron aproximadamente entre el siglo III y el siglo VIII de nuestra era en Europa y la cuenca del Mediterráneo, marcando la transición entre la historia antigua y la Edad Media que se conoce con el nombre de la Antigua Tardía. Adelante, compañero. Durante 3 siglos se sucedieron múltiples emperadores. Algunos por su habilidad y firmeza detuvieron la lenta pero firme decadencia en la que terminó cayendo el derecho romano y le dieron al imperio una apariencia de solidez. Con Constantino, el cristianismo llega a ser la religión oficial y la sede del gobierno fue trasladada de Roma a Constantinopla. Desde entonces, la unidad del imperio no podía subsistir largo tiempo. Después de la muerte de Teodosio I, se divide el imperio en dos partes, el occidente y el oriente. El imperio de Occidente, arrinconado cada día por sus ataques, vuelve a encontrar en 535 con el emperador Justiniano algunos años de prosperidad. Gracias al mérito de los generales a cargo del emperador Justiniano, este reconquista Italia y África y reúne por última vez bajo su dominación la mayor parte de las antiguas posesiones romanas, incluyendo parte de Oriente. Pero Italia vuelve a caer en poder de los bárbaros y después de la muerte de Justiniano, el imperio de Oriente no es más que un imperio griego. Compañero Cristóbal, adelante. El micrófono, Cristóbal. Ya.
Ante el paso del tiempo y la derrota sufrida por el imperio, ¿qué sucedió con el derecho romano? Las fuentes del derecho quedaron agotadas, ya que no se habló de leyes, ni de los plebiscitos, ni de la cenodocracia, cenodconducto. Los pretores no conservaron casi nada de su antigua atribución. Solo quedó la costumbre que han conservado con el paso del tiempo. Todo su poder se crea reglas obligatorias a la constitución imperial que llegan a ser fuentes de cada vez más activas del derecho privado. No obstante, las constituciones no se beneficiaron más de la influencia de los prudentes. Así las cosas, la ciencia del derecho cayó en una profunda decadencia de la jurisprudencia. Dejó de ser la principal preocupación de los espíritus. La actividad intelectual de los pueblos romanos se concentró enteramente en todo lo relacionado con la religión, la controversia y la polémica teológica. Gracias. Las instituciones principales fueron los comicios, las magistraturas y el Senado. La sociedad romana estaba compuesta en esta época por los patricios, familias descendientes de los primeros pobladores que controlaban la mayor parte de las tierras y el derecho de la ciudadanía por los plebeyos, que eran campesinos, comerciantes y artesanos que carecían de poder político. Los romanos no aceptaron con grado la autoridad de los reyes etruscos y consiguieron deshacerse de ellos en el año 509 a.C., estableciendo una forma de gobierno llamada la República. Durante la República se crearon de forma gradual una serie de instituciones de gobiernos representativas. En principio las instituciones estaban monopolizadas por los patricios, pero los plebeyos que pagaban impuestos y servían en el ejército fueron exigiendo y consiguiendo derechos políticos. Participaban en el gobierno de la ciudad. En el siglo V a.C. lograron que un representante, el tribuno de la plebe, defendieran sus intereses en el Senado, y un siglo después los plebeyos podían ser magistrados y senadores. Vamos a hablar lo que son los comicios. Los comicios eran asambleas en las que se reunían los ciudadanos romanos para votar las leyes, elegir los cargos públicos y decidir la guerra o la paz. Estas asambleas populares se reunían siguiendo distintos criterios y con funciones distintas. Lo que es las magistraturas eran cargos políticos con funciones específicas y que se suponían toda una carrera política. El Senado era la institución más importante. Era un consejo supremo encargado de asesorar a los magistrados. Además, establecía leyes y dirigía la política exterior. Sigue, compañero. Listo. Las principales instituciones jurídicas. El objetivo de Justiniano era la creación de un imperio fuerte, basado en un sistema administrativo centralizado, una administración de justicia única, una política económica enérgica, una política de edificación de grandes monumentos y la existencia de una sola religión. El Corpus Juris Civilis es una obra que vio la luz por primera vez entre los años 527 y 565, cuando Justiniano, en su afán de formalizar el ordenamiento jurídico del imperio, llevó a cabo la mayor recopilación del derecho romano de la época. Leyes romanas de los bárbaros. Hubo 3 compilaciones que reflejaron las combinaciones de leges barbarorum y leges romanae. El edicto de Teodorico, la ley romana de los visigodos y la ley romana de los borgoñeses. Compilaciones de iura y leges. Hay varias compilaciones de carácter mixto, esto es, agrupadoras de iura y leges. Entre ellas figuran los fragmentos fragmenta vaticana, fragmentos de una compilación privada descubierta en un
palimpsesto de la Biblioteca Vaticana, y de ahí el nombre. En 1821, por May. La amplia obra, conservada acaso en una décima parte, se divide en títulos, en cada uno de los cuales se recogen pasajes de Papiniano, Ulpiano, Paulo y del autor desconocido de una obra de Interdictis, junto con constituciones imperiales, especialmente de Diocleciano. Por lo que parece, la compilación fue hecha en Occidente sin carácter oficial entre los años 372 y 43. Reforzando un poco la información que nos muestra la historia, podemos decir que estos acontecimientos en el Imperio Romano solo son una muestra de los cambios y evolución que se dieron a nivel político y jurídico, con el fin de aplicar la justicia de manera más equitativa y certera, valiéndose de iniciativas de los primeros documentos redactados, y aunque Roma sufrió una decadencia descontrolada y posterior caída en el 476, nuestra civilización occidental toma como referencia sus principios jurídicos hasta nuestros días. Muchas gracias.